Quería como que algo nuevo, algo diferente, y encontré que había un Yale en Singapur. No sentí nada de que, ay, tienes que vivir sola, que es súper feo y súper solitario. No, yo sentía que estaba con súper welcome. Desde que me mudé allá, he viajado a Tailandia, he viajado a Malasia, he conocido un montón de culturas. Bienvenidos a Degrees Overseas, donde nuestros exalumnos nos comparten sus experiencias estudiando en el extranjero. Hola, yo soy Alonso. Hoy me acompaña Elena. Ella es alumna de Yale NUS en Singapur. Actualmente estudia la carrera de Estudios Ambientales con mención en Política. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. Acabo de llegar a Lima. Ya estás en tercer año, o sea, junior. Sí. Cuéntame un poquito sobre... Yo recuerdo mucho tu proceso desde el gap year, todo ello, que ahora podemos regresar a eso, pero cuéntame un poquito ese momento de decidir, me voy al otro extremo del mundo. De hecho, nosotros que estamos ahorita en Lima, el otro extremo del mundo es Camboya. O sea, lo más literalmente opuesto es Camboya, que está muy, muy cercano a Singapur. ¿Cómo así tú decides en ese momento de tu vida decir, ok, como que apuesto por ir a Singapur? ¿Qué tanto fue como que una apuesta? ¿Había un riesgo que ahora dices como que la verdad creo que es una decisión adecuada, ¿no? Yo creo que la decisión me vino del cielo, o sea, me parece como que la decisión perfecta. Yo sabía que quería estudiar en un liberal arts college porque me gustaba el sistema. Me acuerdo de que tú me presentaste el sistema de liberal arts y me encantaba como que el hecho de estudiar varias cosas. O sea, yo estoy estudiando estudios ambientales, pero en vez de ver cosas mucho más como biología, yo lo enfoco en política, antropología. Tengo la libertad de decidir cómo embarco mi carrera y eso es lo que yo quería. Pero no quería estudiar en Estados Unidos. O sea, quería como que algo nuevo, algo diferente. Y encontré que había un Yale en Singapur y me pareció una oportunidad súper única, súper diferente. Bueno, yo no pensé que iba a entrar, pero entré. Me ofrecieron como es una especie de beca financiada por el gobierno que te paga la mitad de los estudios a cambio de que trabajes 3 años en Singapur cuando termines la carrera. Hay una buena oportunidad de encontrar trabajo y como seguir mi vida allá en vez de solo estudiar y volver. Entonces como que todo cayó perfecto. Yo sé que está al otro lado del mundo, pero no sentía que esté tan lejos. O sea, me pareció una aventura. Mi universidad era súper como que welcoming. Me dieron un grupo de amigos como que, hola, tú estás obligado a ser amigo de Ariana. Entonces como que hicieron todo para que me sienta invitada y feliz de estar allá. Sí, sí hemos conversado antes que no sé si era cuando fuiste a conocer la universidad, en este día que te hacen viajar a visitarla o cuando ya llegaste la primera semana como que todos conocían de ti, como que fue súper, súper, digamos, amable el recibimiento que tuvieron hacia ti, ¿no? Sí, yo no pude viajar. Normalmente lo que hacían era que viajabas, había el Get to Know Yale NUS Weekend, que viajabas por 3 días de donde sea que estés, ibas a Singapur para conocer la universidad y te pagaban el viaje todo, pero yo entré en COVID, entonces como que obviamente no se pudo. Me mandaron una cajita con mi letra, con mi esto impreso, me dieron un peluche, me dieron un montón de cosas y bueno, eso es lo de menos. Llegué y me cuidaron un montón, me tenían súper, o sea, yo me sentía en mi casa, no sentí nada de que, ay, tienes que vivir sola, que es súper feo y súper solitario, no, yo sentía que estaba con súper welcome, súper en mi nota, ¿no? Y Singapur, digamos, es un país pues ultra desarrollado, o sea, estamos hablando que es, creo yo que en muchos términos, creo que un país que tiene mucho que podernos enseñar a nosotros que venimos de una cultura un poquito más todavía en desarrollo, ¿no? Entonces, creo que cuando ya pones todo eso en perspectiva y te das cuenta lo que te está ofreciendo la universidad, la experiencia de vida, el poderte luego quedar a trabajar allá, también como que garantizado, ¿no? Porque entiendo que esta oferta de la universidad es garantía de un trabajo, ¿no? Siento que es una oportunidad que mucha gente no piensa, pero que te puede cambiar, abrir puertas que nunca te hubieras imaginado. O sea, o sea, solo pensando en como que los últimos 2 años, desde que me mudé allá, he viajado a Tailandia, he viajado a Malasia, he conocido un montón de culturas, me ha permitido conocerme mejor a mí misma y apreciar mejor lo que me gusta y lo que no me gusta de Perú. O sea, me cambié de carrera, todo, porque me abrió las puertas a un nuevo mundo. ¿Y qué tal tus padres en ese sentido de mi hija se va lejos? Tú vienes de un colegio conservador, cuando tú ya estabas allá, ¿cómo fue esa transición? Lo peor fue la diferencia horaria. Son 13 horas de diferencia. Solo podíamos hablar o en la noche o en la mañana. Eso fue lo que más me chocó. Entonces quedábamos como que no hablábamos o hablábamos una vez a la semana. Al principio, ahora ya como que
tenemos todo más organizado y tenemos como que este día hablamos, este día no puedo hablar, pero en esa época como que todo era un caos. Me acuerdo que un día no le contesté a mi mamá por 2 días y llamó a mi amiga. O sea, llamó a mi amiga al otro lado del mundo, mi amiga que apenas hablaba inglés porque hablaba chino. Y mi amiga, tipo, y yo durmiendo en mi cuarto y me toca la puerta, tu mamá te está llamando. Y yo, qué roche. Pero siento que lo superan, o sea, algo que ayudó un montón fue que mi mamá me visitó. Mi mamá fue conmigo a Singapur y lo vio tan seguro, lo vio tan diferente a lo que estábamos acostumbradas que se fue mucho más tranquila. Importante eso, ¿no? Y sí, o sea, el shock de los primeros 6 meses, por así decirlo, creo que para ambos lados puede ser algo que tienes que interiorizar y llegar a acostumbrarte, ¿no? Pero como tú dices, o sea, ya eventualmente cuando ven pues que estás segura, enrumbada, creciendo, dicen, oye, creo que ha sido una buena decisión poder permitirte tomar este reto, ¿no? Cuéntame un poquito cómo es la cultura asiática. ¿Ya has tenido oportunidad de aprender algún idioma? O sea, me has contado que has estado en diferentes países. En Singapur todo el mundo habla inglés, pero la gente mayor habla chino o algún otro idioma que sea local. Entonces yo quise aprender chino, estoy estudiando ahorita. Voy súper básico, entonces no me pidas que diga nada porque doy vergüenza. Pero a mí me encanta aprender idiomas, también aprendí latín. ¿Y eso es en la universidad o en algún centro aparte? No, en la universidad. En la universidad es buenísima, hacemos todos los días una hora no, hora y media de idiomas, o sea, tienen como que un sistema súper riguroso. Entonces sales hablando perfecto. Qué increíble esa oportunidad. Y de hecho también tienes, como decías, compañeros que son de ascendencia china, ¿no? Sí, un montón. Mi universidad es mitad internacional. O sea, otra cosa que me encanta es que es mitad internacional, mitad singapurense. Pero en verdad la gente singapurense muchas veces como que, como es un país tan internacional, muchas veces ha viajado como que o ha vivido 3 años en Alemania o lo que sea. Claro, Entonces, pero hay mucha gente con ascendencia china, con ascendencia india, malay. Bueno, yo soy la única peruana, pero hasta hay mexicanos. qué increíble. Y cuéntame un poquito más ya de lo que es estudiar liberal arts allá. Y como mencioné al principio, me habías contado que también tenías un poquito de política. ¿Cómo has hecho tu diploma? ¿En qué lo estás haciendo? ¿Cómo has hecho esa malla curricular? Yo estudio Environmental Studies porque me encanta o siento que el cambio climático es el problema más grande que tenemos ahorita. Yo quería enfocarme en el antropoceno y quería enfocarme en cómo encontrar maneras no solo modernas, sino maneras como que históricas y ancestrales de lidiar con el cambio climático teniendo en cuenta lo que dicen las poblaciones vulnerables. Lo que hice fue, bueno, estudio Environmental Studies y yo tengo la oportunidad de definir mi carrera como yo quiera. O sea, hay gente que la toma para Bachelor of Arts o Bachelor of Science. Yo estoy haciendo el Bachelor of Arts. Entonces, elegí eso porque me da mucha, o sea, no tengo que estudiar biología, no tengo que estudiar todas esas cosas. Puedo estudiar como que política y todas las cosas que me interesan. Entonces, lo que yo hago es investigar como que cómo funciona todo lo que es la ecología y como que diferentes sistemas de vida. Y entonces es algo que va mucho más de lo que es solo el ambiente. He tomado clases de historia, he tomado clases de política, de filosofía y todo eso como que ayuda a mi carrera. Algo que me encanta es que puedo tomar los cursos que yo quiera. Entonces un semestre tomé un curso de psicología, uno de historia, uno de mi carrera y uno de arte. Y entre todos como que los podía conectar Claro, y, eso o es lo sea, chévere. lo de un curso lo hablaba en otro curso y siempre como que salía hablando, así que yo sé todo, pero todo fue porque los pude conectar y los pude como que relacionar, aunque no tenían nada que ver. Entonces como que puedo elegir un camino súper único y súper hecho por mí y para mí. Y es un poquito la propuesta de lo que es un artes liberales, ¿no? De poder tú definirlo. Y hay algo en lo que tú ya dentro de esta carrera hayas decidido como que este es mi enfoque, como que en lo que tú te ves queriendo especializarte ya inclusive dentro de esta ciencia. A mí me encanta la investigación, por eso quiero investigar ecologías indígenas, porque me parece una aventura total. O sea, yo no quiero tener oficina y lo estoy logrando. O sea, justo el verano pasado me fui de investigación con la Universidad de Reading y con la Católica y nos fuimos a los Andes Bajos, en Ancash, y ahí como que fuimos a ver sobre los bofedales, que son como que unos pantanos, y investigar
cómo funcionan, si están sanos, un montón de cosas. Entonces fue un grupo súper chévere, fue una aventura, o sea, es lo que quiero seguir haciendo. Claro que sí. ¿Y cómo te ves tú en estos años que tienes que trabajar en Singapur ejerciendo tu carrera? Ay, no me hagas acordar. Lo que, en verdad, yo estaba súper asustada porque pensé que, pucha, me estoy recontra, o sea, mi campo es recontra niche y me estoy súper cerrando, pero la verdad es que si tienes ganas de hacer lo que quieres, o sea, si sabes qué es lo que te gusta, puedes encontrar trabajo en cualquier lado. A mí me han ofrecido trabajo en un banco, en DBS, y me han ofrecido trabajo en una agencia de Estados Unidos que trabaja en Singapur, o sea, su base es en Singapur. Hay un montón de oportunidades. Justo estaba investigando sobre la Fundación Temasek, que es una fundación en Singapur que básicamente coge el dinero del Estado y de todas las personas que quieren invertir y invierten como que su gol es que las personas sean más felices. Entonces cualquier cosa que ayude, o sea, tiene rama ambiental, tiene rama política, tiene un montón de ramas y su meta es que simplemente mejorar el mundo. Qué loco eso, ¿no? Investigar la felicidad, qué Sí. chévere. O sea, me parece súper curioso, digamos, ya lo que has logrado es algo tan nicho. ¿Por dónde va un poquito el lado de descubrir esta intención de vida que tienes ahora? Yo pienso que es algo que siempre tuve y no me di cuenta. No me di cuenta de que era diferente o que veía el mundo de esta manera hasta que llegué a Singapur y me encontré con tanta diversidad de pensamiento. Para mí fue mi abuelito, que mi abuelito era doctor, pero antes de eso tenía su granja. Entonces para mí siempre fue como que las plantas y conectarme con la naturaleza. Él me contaba historias sobre o sea, cómo funciona el mundo bajo su cosmovisión. Entonces como que nosotros éramos súper unidos y cuando me fui a Singapur me di cuenta de que eso era lo que quería seguir, de que quería continuar con la tradición que me enseñó mi abuelito. Cuando me cambié de carrera, porque yo empecé como PBE, lo hice porque me di cuenta de que todo esto estaba en crisis, o sea, todo lo que tanto amo y que tanto valoro que me enseñó mi abuelito está en riesgo de ser perdido por el cambio climático. Claro, qué importante la reflexión, la conexión y también la oportunidad de poder ponerlo en práctica, ¿no? Porque yo creo sistemas educativos como el nuestro, en donde creo que se valora mucho lo que es ser un profesional práctico, ¿no? Como que ir directo a una carrera de las tradicionales. Muchas veces eso nos puede permitir no ver otras ramas educativas que son igual de importantes para el mundo, igual de importantes para nuestro crecimiento profesional, emocional, pero que ya es un país súper desarrollado como Singapur, en donde sí hay oportunidades para eso, donde es una carrera respetada. Eso creo que también es un poquito lo interesante de poder uno salir a estudiar afuera, ¿no? Y en tu caso, el de haberte ido a Asia creo que te permite también esa posibilidad de, oye, todo lo que hay acá, ¿no? Está súper chévere. Es que yo nunca me imaginé que estudiaría lo que estoy estudiando. En verdad me cambió la composición del mundo. O sea, viajar a otro país, y en especial uno tan diferente como Singapur, me demostró que hay mucho más que solo abogada, médico, lo que sea. Hay tantas oportunidades que no vemos o que no sabemos. En verdad yo recomiendo que como que la gente se aviente. No, no tanto, o sea, da miedo, pero no es tan malo y nunca va a ser tan malo como nos imaginamos. Claro que sí. Voy a decirlo de esta forma para que nos entiendan las personas que nos están viendo ahorita. Tu study abroad en Connecticut, por así decirlo, ¿no? Porque son 6 meses que te vas a Connecticut. ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué sientes que es diferente desde primeramente estar estudiando en Estados Unidos? ¿Sientes que los alumnos tienen un enfoque diferente a los asiáticos? ¿Qué shocks positivos, negativos hay entre una cultura y la otra? O sea, estudiar en Singapur y estudiar en esas universidades que tienen como que sede en Asia en general, es estudiar temas como que bajo una malla norteamericana, pero te corrigen y te ponen notas como si fueras asiático, o sea, súper estricto. Entonces, para mí fue un respiro de verdad, como que darme cuenta de que no necesitaba hacer tanto, no necesitaba ponerle tantas horas de trabajo y simplemente por el hecho de los cursos que ya había tomado, porque a mí me encanta tomar cursos más avanzados, más bien me falta hacer beginner, lo que sea, pero ya he tomado como que todos mis cursos de último año. Entonces, como que simplemente con lo que ya sabes de experiencias de vida es suficiente. Y eso, bueno, eso me encantó, pero lo que no me gustó fue que la gente
como que la gente se pone un poco distante, pero no es nada que no se pueda romper. Si tú eres alegre, como que te importa como que hacer conexiones, lo vas a encontrar. Importante eso, ¿no? También estar abierto a poder experimentar otras situaciones, ¿no? ¿Tú ya te ves haciendo una vida en Asia o piensas que es donde me llegue el mundo? ¿Cuál es tu sentimiento ahorita un poquito sobre ello? Yo quiero pasar mis 20 en Asia. Me parece un lugar precioso, me parece que hay un montón de oportunidades y sobre todo viniendo desde Perú es como que te ven con un enfoque único, el hecho de hablar español, hablar inglés, aprender nuevos idiomas. Todavía no sé dónde quiero, porque yo quiero hacer mi maestría primero y la quiero hacer en Yale. Entonces cuando termine mi maestría, no sé dónde me voy, quiero también vivir en Nueva York por un tiempo, pero en general es a donde vaya. O sea, soy medio hippie en eso. Solo quiero como Ver a dónde llega el volar. mundo. Hay muchas personas que te están viendo ahorita que dicen, wow, qué increíble el journey de Ariana, como que me inspira muchísimo porque la verdad que tu historia es súper inspiradora. ¿Qué les puedes recomendar, no? Imagínate que hay alguien de 15 años viéndote. ¿Qué les sugieres que pueden hacer ahorita en el colegio con los recursos que tienen para tal vez tratar de poder lograr lo que tú has logrado, ¿no? ¿Qué cosas han sido importantes en tu vida que pudiste desarrollar habilidades que crees que ahora son trascendentales en tu éxito? Yo creo que lo más importante es ser muy sincero y hacer como que un soul searching para saber qué es lo que te gusta y a qué puedes lograr. O sea, algo que yo no hice hasta mi gap year y por eso estoy súper agradecida de haberlo tomado, es pensar en qué es lo que realmente quiero y qué es lo que realmente destaca en mí, qué es lo que, de qué estoy orgullosa. O sea, después de hacer eso, elegir algo que te gusta y seguirlo y no parar. Y no solo lo que ven las universidades, pero lo que le importa al mundo. O sea, ¿qué tienes, qué te define, que hace que estés orgulloso de ti mismo? Importantísimo consejo, ¿no? Porque, como tú dices, el explorar, el conocer, el investigar, el autoconocer también es muy importante en esta mira de hacer una transición hacia una vida ya más adulta, ¿no? Sí, Me ha encantado conversar contigo, la verdad que siempre que converso contigo, la verdad que me pone súper alegre, me llenas de orgullo, la verdad, porque para nosotros el que nuestros alumnos puedan llegar a ser felices, puedan llegar a encontrarse, puedan llegar a ser profesionales es lo más importante, ¿no? Y eso lo veo en ti, así que la verdad que estoy súper, súper feliz. Espero la verdad que ustedes también hayan podido apreciar muchas cosas en este video que creo que es sumamente interesante, ¿no? La experiencia de un alumno latino en Asia, el poder estudiar artes liberales, el poder estudiar una carrera distinta tal vez para nuestros paradigmas, el empezar incluso un idioma nuevo, ¿no? Entonces, Ariana acá se está exponiendo a muchas nuevas oportunidades que le van a permitir poder ser una profesional muy exitosa, que estoy seguro que lo va a lograr ser en muy poco tiempo. Nada más, una vez más, agradecerte por todo este testimonio y estos consejos tan buenos que les has dado a quienes están viendo. Espero verlos muy pronto en otro episodio. Que estén muy bien. Muchas gracias. gracias. Que estén bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao. Yo cuando apliqué a la universidad, literalmente apliqué sin carrera, undecided. Igual Brown es una universidad que tiene un enfoque súper de que incentiva a los alumnos como que prueben de todo. Es más, tú no declaras tu concentration, que son los majors, hasta el final de tu segundo año. No te, tipo, es imposible, porque quieren que pruebes y que explores.